Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición de gala de 2 a 3 preguntas porque tenemos con nosotros, seguramente no le gustará que le diga así, pero una leyenda de los micrófonos y de la narración deportiva en este país. En México, si hoy tenemos varios cronistas o varias personas que nos dedicamos al periodismo y al cronismo deportivo, es por la gente que nos dejó un legado. Y justamente ese legado algo tiene, y vamos a ver cuánto, que ver nuestro invitado. Gerardo Peña, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dan? Un placer en estar con ustedes, con tu equipo, con la gente que nos vea, y estoy a su entera disposición para platicar. Perfecto, pues justamente eso es lo que vamos a hacer, Gerardo. Y bueno, seguramente tú has sido autor y receptor de muchas entrevistas a lo largo de tu trayectoria. Lo que te garantizamos, así como garantía de un restaurante o de cualquier lado en Deportes a todo color, es que esta entrevista, buena o mala, no nos importa tanto. Lo que nos importa es única, diferente y memorable. Así que, Okay. ¿estás listo? Listo, puesto. Buenísimo. Buenísimo, con Charlie Ulloa, con Víctor Lona y con Carlos el Chef Pinzón. Vamos a pasar con la primera sección, Gerardo, que se llama El Pasaporte. Así es esta sección. Nosotros te vamos a presentar 4 países, bueno, 5, pero Sí. bueno, en cuatro aspectos que tú has visitado durante tu trayectoria profesional. Lo primero, en primera instancia, te vamos a preguntar con respecto al país. Lo que queremos es que nos cuentes una anécdota de ese país que sea poco conocida. Si habláramos de China, no me gustaría que me dijeras que ahí está la muralla, sino algo que no se sepa mucho de China, ¿no? Y luego te preguntaremos en segunda instancia algo sobre tu labor profesional cuando estuviste en este país. A mí me toca empezar en el año de 1978, un país sudamericano, Argentina. ¿Qué nos puedes contar de Buenos Aires, de Argentina en general, que la gente sepa poco? Mira, de los campeonatos mundiales que tuve la oportunidad de transmitir, la verdad de las cosas es que en ninguna otra parte del mundo sentí lo que la afición argentina vibraba con el equipo que a la postre resultó campeón del mundo en 1978. O sea, yo recuerdo que el partido por el tercer lugar entre Brasil e Italia, que fue un magnífico partido de fútbol, Italia llevaba un muy buen equipo, ya llevaba la base del conjunto Enzo Berzot, que se coronó 4 años después en España 82, le hizo partido a Brasil, que requirió de los golazos, uno de ellos de Nelinho, para llevarse el tercer lugar. Y pese a que era Brasil, el equipo brasileño había enfrentado a Argentina en la fase de grupos, habían empatado a 0 y ese equipo brasileño se fue invicto. Lo que me llamó muchísimo la atención es que pese a la acérrima rivalidad, al pique futbolístico, genético que hay entre Argentina y Brasil, cuando cayó el gol de Nelinho, la gente lo aplaudió, lo cual me habla de que independientemente de la pasión, es un público muy, muy conocedor, ¿no? Muy, muy conocedor. Ahora, el día 25 de junio de 1978, cuando se juega la final, yo jamás he visto un estadio con ese júbilo, con esas banderas, con los papelitos, ninguno, ¿eh? Ni el Azteca, ni el Luis Casanova, ni el Santiago Bernabéu, ni el que tú me quieras poner. En ningún país del mundo sentí el fervor que viví en Argentina en 1978, durante esa, que fue la primera Copa del Mundo a la que asistí, aunque no fue la primera Copa del Mundo que transmití. Me queda muy claro eso y mira, hay que poner en contexto. Argentina
no llegaba a una final de un mundial, hoy es una potencia, pero no llegaba a una final del mundial desde 1930, que fue la primera edición en Uruguay, ¿no? 48 años transcurrieron entre una instancia y otra, y hacerlo en casa supongo que sumó a la algarabía. Pero mi pregunta es, a ustedes como periodistas, ¿se sentía esa tensión de la dictadura militar de los Perón? ¿Es algo que ustedes como cronistas deportivos sentían y llegaban a transmitir de alguna manera, o no era tanto eso y ustedes estaban abocados a lo deportivo? Bueno, permíteme hacer una corrección. La dictadura militar no era de los Perón. La dictadura militar era de Rafael Videla, era el presidente de la República. Y quiero decirte que en las juntas previas que tuvimos en la oficina de Emilio Díez Barroso, que era el vicepresidente de eventos especiales, habría siempre la pregunta de si se esperaba algún atentado terrorista, puesto que la situación era políticamente muy delicada en Argentina, ¿no? Posteriormente supimos que hubo un pacto que realizaron los militares con los grupos subversivos para dar una tregua para la realización de la Copa del Mundo. Pero eso lo supimos después de, y te puedo decir que nos enteramos 2 años después, porque durante la Copa del Mundo realmente no sucedió absolutamente nada. Había estado de sitio previo a nuestra llegada a la Copa del Mundo. Yo tuve la oportunidad de llegar unos días antes que mis compañeros de Televisa, porque junto con Ángel Fernández fuimos a transmitir a Brasil un par de partidos previos de la selección mexicana, previos como preparación para su participación en la Copa del Mundo. Jugó contra la selección de Río Grande do Sul, empató a 1. Bill Faria, un jugador del América, hizo el gol de la selección de Río Grande do Sul, y Caxias, que era un pueblito en la sierra a 0 grados centígrados, casi en la frontera entre Uruguay y Brasil, se empató a 0. Ahí en la frontera, esa es una anécdota interesante, en Caxias, ahí la frontera fue cerrada, imagínate tú, era frontera casi con Uruguay. Resulta que algunos compañeros de producción, recuerdo que era Ramón Reyes, un extraordinario camarógrafo, y Andrés Díaz Ayas, que lleva como productor, salieron a cenar, pero no regresaban, y Brasil también estaba bajo un régimen militar. Entonces se reportó a las autoridades que 2 mexicanos estaban desaparecidos. Por lo tanto, como estábamos en una zona casi limítrofe con Uruguay, las autoridades determinaron cerrar ese fragmento, no toda la frontera, ese fragmento de frontera, hasta que llegó gente de los cuerpos de seguridad con los mexicanos que habían ido a cenar a un lugar sin mayor problema, pero el clima de tensión sí existía. En Argentina, afortunadamente, durante la Copa del Mundo, nosotros no nos enteramos de todas las atrocidades que posteriormente, años después, supimos que cometió ese cruento, intolerable y criticable históricamente gobierno de Argentina, ¿no? De eso nos enteramos años después, pero nosotros ahí fuimos muy bien tratados. Los argentinos, que mira que tienen cierta fama de un poco petulantes, la verdad es que en su tierra fueron muy cariñosos, muy respetuosos, excelentes anfitriones, y te lo reitero nuevamente, ¿no? Apasionadísimos del fútbol. Vivimos una gran fiesta y un mundial inolvidable. Y todos los problemas políticos, se abrió un paréntesis, reitero,
por esa tregua que pactó el gobierno militar, sobre todo con el grupo subversivo, que era más peligroso, que era el de llamado los montoneros. ¿Qué tal, Gerardo? Vámonos 4 años más adelante, a España 82. ¿Cómo se vivió este mundial en España? ¿Qué nos puedes platicar de tu vivencia? Mira, el Campeonato Mundial de España 82 es el que probablemente, en términos personales, me ha dejado profesionalmente más satisfacciones. Creo que ahí realmente inició mi despegue hacia un nivel un poco más trascendental dentro de mi carrera profesional. Yo te voy a decir que tenía una grandísima ilusión por ir al Campeonato Mundial de España, porque mi padre, que paz descanse, era español. Entonces a él también le llamaba la atención el que yo fuera a transmitir a España. Él nos había llevado en algunas otras ocasiones, otras veces había ido yo prácticamente recién casado con la madre de mis hijos, etcétera. Es una tierra que yo conozco perfectamente. Y a Madrid, para mí, yo te puedo decir que hay ciudades más bellas que Madrid, ¿no? París, no sé, puede ser Praga, no sé. Pero para mí, Madrid, por el calor de su gente, es como la capital del mundo. Yo llego a Madrid y me siento como en mi casa. Es quizás la sangre castellana. Mi padre era de un pueblecito al norte de la provincia de Burgos, castellano puro, y quizás la sangre llama, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque, bueno, la última vez que estuve en Madrid, en el año 97, que fue la despedida de Hugo Sánchez, el 29 de mayo de 1997, era para mí una fiesta ir a Madrid. Y recuerdo muy bien que unos meses antes, en enero de 1982, fuimos al sorteo para la integración de los grupos de la Copa del Mundo. Cubrimos el sorteo y la verdad es que tuve una de las experiencias más maravillosas, porque lo transmití con un compañero con el que compartí cualquier cantidad de transmisiones, muchos años, muchas experiencias, muchas anécdotas. Nos llevamos muy bien con Juan Dosal, pero como comentarista, imagínate, en ese sorteo estaba Pelé. Y yo a Pelé lo había visto como espectador en la Copa del Mundo de 1970 en la tele, porque no hubo mucha oportunidad para comprar boletos en aquella ocasión. Además, se jugó en Guadalajara prácticamente todos los partidos. Para la final se agotaron desde no sé cuánto. Pero los 6 partidos que ganó Brasil en el Mundial de México 70, vamos, los tengo todavía grabados en mi memoria, ¿no? Desde el partido con Checoslovaquia, el tiro de la media cancha, el partido contra Inglaterra, la tajada de Gordon Banks, en fin, todos los momentos, la pantalla sobre Mazurkiewicz en aquella final fantástica contra Uruguay. Entonces, estar con Pelé, con el que había sido mi ídolo, tú imagínate, o con el que era mi ídolo, y estar compartiendo transmisión con ese hombre que me demostró una humildad, una calidad humana para comportarse con todos los reporteros que lo asediaban, los reporteros de TV Globo, de todo el mundo, hombre, querían conocer la opinión, porque Brasil, vaya equipazo que llevaba a España 82, ¿no? El de Toniño Cerezo, Zico, Sócrates, Falcao, Eder, o les faltaba el portero, ¿no? Les faltaba el portero Valdir Pérez, que era muy, muy malo, el Leandro, el defensa lateral de la derecha, en fin, un equipazo que aún la gente lo recuerda, pese a que no fue campeón del mundo, ¿no? Entonces,
Yo recuerdo que después nos fuimos a cenar, todo el equipo de eventos especiales, salvo Pelé, que tenía su propia agenda y su propia logística. Nos fuimos a cenar y de ahí nos fuimos a una de las suites que tenía alquilada el señor Emilio Díaz Barroso, y en la quemarropa, estando Juan Dosal y yo, me pregunta a mí en principio, yo creí que por antigüedad a Juan Dosal le iba a preguntar primero, a ver, Peña, ¿qué equipos quieres transmitir? Y yo puse por encima España. España, ¿por qué? Por mi padre, porque era el país sede, porque me llamaba mucho la atención, se esperaba mucho del equipo de España en aquella época, fue integrado a base de jugadores de la Real Sociedad de San Sebastián, que por esos años había logrado un par de campeonatos de liga, recuerdo muy bien a Arconada, a Satrústegui, a Zamora, a Edígoras, en fin. Finalmente el equipo de España no pudo funcionar bien. Y como segunda opción puse Brasil. Entonces me tocaron los 3 primeros partidos de Brasil en la primera fase, que fueron 3 partidos fantásticos. La victoria, desde luego, sobre la Unión Soviética, 2-1, en un partido que se le complicó muchísimo a Brasil por un error de Valdir Pérez. Los soviéticos echaron para atrás y tuvieron que venir los cañonazos, uno de Eder y otro de Sócrates, de media distancia, como decían los antiguos, con disparos de media distancia había que derrochar a esa defensa. Entonces, recuerdo perfecto ese equipazazo que tenía Brasil, al que también le faltaba un buen centro delantero, ¿eh? Serguiño era un troncazo. Bien, bueno, muchas gracias por estas anécdotas, Gerardo. Te saluda Charlo ya. Vámonos ahora unos años después del Mundial de España 82, que a la larga lo ganaría Italia. Y vámonos al Mundial de Francia 1998. Cuéntanos sobre tu experiencia en este Mundial de Tierras Galas. Bueno, el Mundial de Francia 98, yo ya no tuve la oportunidad de asistir. Yo salí de Televisa en el año de 1992. Luego entonces, mi último campeonato del mundo transmitido para Televisa fue el del Mundial de México 1986. Quizás nos pudiéramos referir a ese Mundial. Y luego me gustaría contar una cuestión aparte de por qué no asistí al Mundial de Italia 90, que es una cuestión que la verdad nunca he tocado públicamente y que, no sé, en una de esas creo que vale la pena. Sí, claro, adelante, cuéntanos, entonces, Gerardo, ¿cómo fue vivir un Mundial en casa? Y bueno, te vas adelante, porque creo que un poco vas a tocar un tema que ya tenemos planeado más adelante, pero cuéntanos cómo fue vivir el Mundial en casa y claro, cuéntanos eso de Italia 90, ¿por qué no pudiste ir a Italia 90? Perfecto. En aquella ocasión, al primero al que le preguntaron, seguíamos como mancuerna, Juan Dosal y yo como mancuerna base, pese a que también estaban Enrique Bermúdez y Roberto Hernández Jr., dos, que en paz descanse, don Roberto, dos grandísimos narradores. En aquella ocasión la pregunta primera fue a Juan Dosal, ¿qué quieres transmitir? Y Juan obviamente dijo, quiero transmitir los Juegos de México. Y a mí no me preguntaron, yo estuve ausente en aquella junta, a mí me mandaron a hacer un circuito en donde en la fase de grupos, pues recorría prácticamente toda la provincia, era seguir básicamente al equipo de Brasil y al equipo de Francia, algunos otros cotejos también, pero diario había que hacer un viaje. Entonces, yo recuerdo que en esa Copa del Mundo, uno de los mejores partidos, o probablemente el mejor partido de esa Copa del Mundo, fue el encuentro en el que Brasil y Francia empataron en tiempo reglamentario, empataron en tiempos extra,
se fueron a la tanda de penales y en tanda de penaltis Francia logró la calificación, eliminó a Brasil y créanme, cuando Brasil se fue de la Copa del Mundo, se fue la fiesta de Guadalajara, la que se había vivido pletóricamente 16 años antes, se fue con los brasileños, se fue la batucada, se fue la alegría, se fue la samba, porque para el duelo de semifinales el Estadio Jalisco ni siquiera se llenó, porque llegó el equipo de Alemania enfrentando a Francia en semifinales. Y mira que Francia llevaba un equipazo, ¿no? El equipazo del medio campo de Alain Giresse, de Tigana, de Michel Platini, de Fernández, en fin, tenía un equipazo fantástico, ¿no? Pero en semifinales el partido lo resolvió Alemania a lo alemán. Un tiro libre de Andreas Brehme, un contraataque rápido por la izquierda que culmina Rudi Feller, enfrió totalmente a ese talentosísimo, ese equipo tan rico en fútbol como era el equipo de Francia, y los eliminó por marcador de 2-0. Desde luego ahí yo tuve una anécdota importante. No sé por qué, azares del destino, el único partido de esa Copa del Mundo de México que me tocó narrar fue el de México contra Bulgaria. En ese partido, realizado en junio, no recuerdo el día hoy exactamente, en junio de 1986, México derrotó al equipo de Bulgaria 2-0 y me tocó narrar el gol de Negrete. Esa es una experiencia que bueno, en YouTube tiene no sé cuánta cantidad de visitas, lo que me da mucho gusto. Yo cuando me gana la depre, pues pongo ahí el gol de Negrete y me levanta el ánimo, ¿no? Siempre es importante. Después, en el segundo tiempo, Raúl Servín, en una jugada que vino de tiro de esquina desde la punta de la derecha, remató con la cabeza, defensa lateral chaparrito, y con eso se eliminó al equipo de Bulgaria, y aquel día México calificó para el quinto partido, porque caracoles, en México se dice, nunca se ha llegado a un quinto partido. No, señores, en México 86, México contra Alemania en Monterrey, fue el quinto partido al cual llegó México por primera vez en su historia, aunque se perdió lamentablemente en tanda de penales. Un mundial inolvidable. Sí, sin duda alguna, Gerardo. ¿Qué tal? Te saluda Víctor Lonita. Pero con esta última de pasaporte, platíquenos acerca de esa cobertura en TVC Deportes de la Copa del Mundo de Corea-Japón en 2002. No. Fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia maravillosa. En aquella ocasión yo había estado semi-retirado de los medios por lo menos un par de años, y de pronto surgió la oportunidad. Los derechos eran de DirecTV y DirecTV no pudo llegar a un acuerdo con la televisión abierta en México, ni con Televisión Azteca, ni con Televisa. Solo se pudieron transmitir tenían un paquete de 12 partidos, nada más. No sé cómo estuvo la negociación. La cuestión es que el entonces Canal 40, CNI, Canal 40, adquirió un paquete de 40 partidos, mismo que compró TVC Deportes. Y la verdad es que después de una ausencia de 2 años, me tocó transmitir ese mundial. Me avisaron con 2 meses de anticipación y aunque tengo muy buena memoria, la verdad, me puse a estudiar. A mí me gusta mucho preparar debidamente los partidos de fútbol, sobre todo un campeonato mundial de fútbol, con una metodología, la que me enseñó Ángel Fernández en aquel par de partidos previos
que hicimos en Brasil a la Copa del Mundo de Argentina 78. Con esa misma metodología y metiéndome, bueno, dormí un par de horas diarias porque era tiempo de Corea-Japón, eran por la madrugada, los partidos eran a la 1:30 de la mañana y a las 4:30 de la madrugada. Esos eran los horarios. Se podía dormir un par de horas o 3 horas durante el día, pero créeme que una Copa del Mundo te genera tal adrenalina, tal ilusión, tal gozo, que la verdad lo disfruté muchísimo. Y aquella ocasión el jefe de deportes tenía un director de operaciones, Gonzalo Carvajal, al que yo conocía bien porque trabajó en Televisa junto con Emilio Díez Barroso, fue vicepresidente de la América, una persona muy, muy estimable, un gran tipo, y el jefe de deportes era John Sutcliffe. A John Sutcliffe en alguna ocasión yo lo recomendé para transmitir partidos de básquetbol para la cadena norteamericana TNT. Entonces, aunque no nos conocíamos mucho porque él cubría más el béisbol, el básquet, el americano y todo, pensó en mí. Un día me puso a narrar un partido del Real Madrid contra el Osasuna de Pamplona con Paco Forastieri, y la verdad es que, pues mira, como me dijo él, mira, narrar un partido de fútbol es como andar en bicicleta. Yo sé que tienes 2 años de no narrar, pero yo creo que tienes el tiempo suficiente. Eso fue en abril del 2002, dentro del Campeonato Español de la Primera División para ESPN 2. Fue un partido Real Madrid-Osasuna, no recuerdo el marcador. Y la verdad, después vinieron una serie de partidos semanales que me sirvieron para tomar ritmo. Aquella ocasión sí recuerdo muy bien los partidos de México en la primera ronda. Creo que se hizo un estupendo papel en la primera ronda. El primer partido se derrotó a Croacia por marcador de 1-0, un penal conseguido por Cuauhtémoc Blanco. Después se venció a Ecuador 2-1, si no estoy en un error, y en uno de los mejores partidos que yo le he visto a la selección mexicana en la historia de los campeonatos mundiales, México empató a 1 con el equipo de Italia. Y recuerdo perfectamente lo bien que jugó el equipo mexicano, y así como recordamos el gol de tijera de Manuel Negrete, yo quiero decirte que quizás a la par de ese gol, que no se puede ver por cuestiones de derechos, no es fácil de conseguir, es el gol que consigue para el equipo mexicano Jared Borghetti. Es un pase de Cuauhtémoc Blanco y está a sus espaldas marcándolo ni más ni menos que Paolo Maldini y Alessandro Nesta. Tú imagínate qué par de defensas, de espaldas al marco, girando el cuello casi con el parietal, vence al portero italiano colocando la pelota al ángulo superior izquierdo de la portería de la escuadra azzurra. Se colocaba México en ventaja 1-0. El Cabrito Arellano penetró, perforó, taladró por la banda derecha de una manera sensacional. México tuvo en un puño al equipo de Italia, uno de los equipos más tradicionales. Hasta esos momentos era todavía tricampeón del mundo, no había conseguido el 4º cetro que conquistó en Alemania 2006, pero en un saque de banda hubo un descuido y los italianos normalmente no perdonan en la etapa final del partido. Alessandro Del Piero, si no estoy mal. Alessandro Del Piero, tienes toda la razón. Ya después vino el episodio triste, la derrota frente al equipo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que hizo, pues,
prácticamente colapsar todo lo bueno que se había hecho en la primera ronda, porque, hombre, que nos haya ganado Estados Unidos en ese 2002 todavía no era muy normal, por así decirlo, ¿no? Decíamos, mira, los Estados Unidos, pues sí, hombre, tienen sus freeways, tienen sus estadios, pero en fútbol nos lo sonamos por lo general, ¿no? Y que aquella vez Estados Unidos haya surgido con ese equipo que giraba en torno a Landon Donovan, Claudio Reina, en fin, todos esos jugadores. Recuerdo la expulsión. ¿Qué jugador mexicano fue? ¿Rafa Márquez? Rafa Márquez y luego metieron a Alberto García Aspe para retirarse en ese partido. Eso ya, sí, para que hiciera su tercer mundial. Eso ya fue un desatino total, ¿no? Pero bueno, la derrota frente a Estados Unidos, esa me tocó narrarla también, fue lamentable, pero posteriormente el campeonato del mundo fue avanzando. Hay que reconocer que Brasil tenía una muy buena estructura. No era un fútbol tan bello o tan generoso como el de España 82, pero Luis Felipe Scolari armó un cuadro muy sólido en donde tenía tres figuras adelante, que eran Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo, en un gran momento. Ronaldo venía de prácticamente 2 años de no jugar por 2 fracturas severísimas que estuvieron a punto de impedir la continuación de su carrera. Es más, se dice que Héctor Cooper, que fue técnico de Ronaldo en el Inter de Milán, había hablado con Luis Felipe Scolari y le había dicho, ni lo convoques. Ha jugado 17 partidos en los últimos 2 años. No tiene caso que lo convoques. Puede ser leyenda. Eso se publicó. El internet era incipiente todavía en el 2002. Ya no llegaban las alineaciones por internet, pero esa fue una de las versiones que corrió. Y ese equipo era muy bueno porque tenía a Cafú y a Roberto Carlos por los laterales, Edmilson, Roque Jr. y Juan, 3 centrales, Gilberto Silva, Cleverson como contenciones y los 3 de adelante. O sea, 8 jugadores en la parte de atrás, por así decirlo, para darle libertad al flujo ofensivo de esos talentosísimos jugadores que eran Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho. Finalmente Ronaldo conquistó 8 goles en esa Copa del Mundo y esa es la cifra más alta en lo que va del siglo XXI y desde luego desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo también en la final el título al mejor jugador se concedió antes de que se jugara la final y se le dio al portero Oliver Kahn. ¿Qué sería del fútbol sin este tipo de cuestiones? Viene un disparo de media distancia, Oliver Kahn lo suelta, lo escupe, un error infantil, un error grosero para el que a la postre fue el mejor jugador de esa Copa del Mundo, un error grosero, y llega Ronaldo y le empuja. Ya el 2-0 cayó como obra del talento de Ronaldo, ¿no? Recuerdo muy bien esa Copa del Mundo, un partido también en el que Brasil derrota a Inglaterra con un gol de Ronaldinho al ángulo, casi adelante de medio campo, la coloca al ángulo superior derecho de la portería de David Seaman, partido en el que, como es tradicional en el arbitraje mexicano, Felipe Ramos Rizo expulsa a la figura del equipo brasileño, Ronaldinho, ¿no? Eso es muy típico del arbitraje mexicano. ¿Tú sabías que los árbitros mexicanos tenían el porcentaje más alto de expulsiones en la historia de las Copas del Mundo? Hasta que llegó Armando Archundia. Armando Archundia, que pitó los mundiales de
2006 y 2010 fue el que bajó el promedio de tarjetas. Era un árbitro muy condescendiente, un estupendo árbitro. Los demás eran muy autoritarios, vamos. Tuvimos al primer árbitro por parte de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana, que en uruguayo se le considera mexicano, Edgardo Codesal, el primero en expulsar a un jugador en una final de Copa del Mundo. Ya después vino un francés de Sailly que también sufrió una expulsión, pero eso fue hasta el 98. Sí, varios de esos datos, ¿no? Y las expulsiones de Maradona en el 82, de Zidane en el 98 son a manos de árbitros mexicanos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una nueva sección, Gerardo. Esto se llama Desde el Micrófono. Lo que queremos es que nos cuentes una anécdota, digamos, concreta con respecto a un evento específico que pasó en tu carrera desde el micrófono, narrándolo, excepto el primero. Y el primero era justamente lo que nos contabas. ¿Por qué desde el micrófono no estuvo Gerardo Peña en Italia 1990? Mira, en el Mundial de Italia 1990 habían ya sucedido una serie de cuestiones en mi vida. México había atravesado una muy severa crisis económica en 1982. El presidente López Portillo dejó al país en bancarrota. Como consecuencia de ello, del 82 al 88, el país vivió 6 años una verdadera tormenta económica. Y bueno, pues los que vivíamos como asalariados verdaderamente padecíamos, porque la inflación que padecimos durante ese sexenio y que ahora esta generación no la conoce. Hoy estaba leyendo un periódico y me dice, ¿cómo es posible que la inflación esté en 6%? No, hombre, en 1988 la inflación fue del 150%. El dólar empezó en 1982 a 150 pesos y en 1988 estaba a 3,000 pesos por dólar. Una locura. En 1988, en ese sexenio nacen mis 2 hijos, Tanis, Estanislao, mi nombre completo es Augusto Estanislao Gerardo. Tanis, él se llama Estanislao Gerardo, Tanis nació en el 83, Laurita, mi pequeña, nació en el 87. Y bueno, pues sabes qué, que los hijos te cambian la vida. Y yo tuve que tomar una decisión que no estaba dentro de mi proyecto de vida, pero que la coyuntura económica del país me obligó a tomar. En el año de 1988, mi padre me invita a formar parte del negocio que tenía una fábrica textil, en la cual ya estaba ubicado mi hermano Juan Antonio, que él sí tenía su proyecto de vida, había estudiado administración de empresas en el ITAM y su proyecto de vida fue ser el sucesor de mi padre, y la verdad es que hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Había como complemento de eso, de ello, un par de hijos de socios de mi padre, y yo me incorporé porque era una forma de generar ingresos adicionales y, por supuesto, de garantizar una mayor estabilidad económica, ya pensando en los chavos, ¿no? Ya pensando en los niños que estaban muy chavos y todo. Cuando yo se lo planteo a Emilio Desbarroso, me dice, mira, acabamos de dar este aumento, yo te puedo dar el 50%. Le dije, no, Emilio, no me alcanza. Dice, bueno, lo voy a comentar con el señor Azcárraga. Fue Emilio Desbarroso y la platicó con Emilio Azcárraga Mil, el tigre, como le decían.
Y se le ocurrió al señor Azcárraga la siguiente, que a final de cuentas fue la decisión por la que yo opté. Dice, ¿por qué no le dices a Gerardo, que además es gente de la casa, que cumpla con su familia, que me parece que es un derecho muy legítimo, pero que sin su fútbol él no va a ser completo? Entonces, que deje la parte de noticieros. Yo hacía noticieros en Televisa, pasaba el noticiero de la medianoche y un noticiero en Canal 5 y un noticiero a las 7:30 de la noche. Noticieros nunca supe por qué, estaba muy mal pagado. Eventos especiales no tanto. La paga en eventos especiales era por partido, pero la verdad es que siempre los honorarios eran superiores, y la verdad es que casi siempre los que compartíamos las transmisiones éramos Juan Dosal y un servidor. Entonces le dice, dile a Gerardo que cumpla con su familia y por qué no se queda con nosotros, que se aparte de noticieros, porque viene ECO, que deje noticieros, pero que siga en lo suyo, que siga narrando los partidos de fútbol. Sube Emilio Desbarroso, esto pasaron algunos días, no fue del mismo día, ¿no? Me dice, oye, el señor Azcárraga te propone esto. Le digo, dame 6 meses. Dame 6 meses de licencia, porque yo de la fábrica y de administración, de negocios y de números no conozco absolutamente nada. Si yo he estado en la fábrica de mi padre, habrá sido 2 o 3 veces, que me llevaba de chiquillo, y es todo lo que sé, lo que se fabrica y un poco de sentido común. Total que en aquella ocasión yo entré a trabajar a la fábrica el 1 de marzo de 1988. Ese día me separé de noticieros e inició mi licencia de 6 meses, que debía de terminar por ahí de septiembre, cuando entraba ECO. ECO entró el 1 de septiembre de 1988. Bien, no había pasado un mes, en marzo de 1988, y Juan Dosal había logrado un trabajo que consistía en ir junto con José Manuel Sanz, que posteriormente se convirtió en el representante de Hugo Sánchez, y hacían unos viajes en donde llevaban a aficionados mexicanos, les invitaban, no les invitaban, pagaban, y bueno, pues se la pasaban muy bien, y además a Juan no le costaba absolutamente nada. Por lo tanto, venía un partido en ese mes de marzo en el cual no estaba Juan. Y me llama Vicente Sarasúa, que era el coordinador de los cronistas. Me dice, oye Gerardo, necesito que nos eches la mano. Había pasado un mes, había pasado un mes. Era marzo, abril. Era un Real Madrid contra Eindhoven, el partido de vuelta en Eindhoven. Dice, necesito que nos eches la mano con... Yo al mes ya extrañaba los fútboles. O sea, no me hubiera vuelto loco en 6 meses sin transmitir los fútboles. Le hablo a mi papá, me dice, decídelo, y le hablo a Vicente y le digo, sí, voy, con gusto. Me acuerdo del partido, empataron a 1, eliminaron al Real Madrid, el Eindhoven fue el campeón. Ya para entonces, la situación se fue desgastando. El estar en la fábrica y hacer algunos viajes, ir a Morelia el domingo, ir a Ciudad Victoria, transmitir Correcaminos, estar el lunes en la fábrica, se me fue dificultando. Y recuerdo perfecto que en el estudio de ECO
una semana antes de que nos dieron la programación, o sea, el rol de los partidos que nos tocaba narrar, había un señor Javier González, que era el director de operaciones de eventos especiales, y dice, estos son los partidos que te toca narrar. Y yo vi un rol de juegos muy castigado. O sea, eran los de la parte sur de Italia. Curiosamente, me tocaba narrar el que fue uno de los grandes partidos, Inglaterra contra Camerún, que fue un juegazo, que ganó Inglaterra 3-2 contra aquel formidable equipo de Camerún de Roger Milla, ¿no? Fue un juegazo, pero eso ya lo vi por televisión. Yo vi que la programación estaba castigada y dije, a mí no me va a tocar la final. Y yo llevo desde el 74, que lo hice por radio desde México en un monitor para la XW, final, 78, final por radio, 82, final por tele, 86, final por tele. Dije, no me va a tocar la final. Lo deduje. Era obvio que el cruce favorecía a otra persona junto con Juan Dosal, a Roberto Hernández, lo tengo que decir, excelente narrador y excelente persona, nada contra él. Y le dije, yo en esos momentos yo ya manejaba una cuestión de estrés muy, muy acelerada, le dije a Javier González, le dije, oye, ¿esto lo podemos negociar? ¿Lo podemos cambiar? No. Me dice, o lo tomas o lo dejas. Ten, yo no voy. Fue una decisión de mecha corta, no de carácter, de temperamento, con la cabeza muy caliente. Y no fui a ese mundial. Y recuerdo que llegué a mi casa y le dije a la madre de mis hijos, nos vamos a Cancún. Nos vamos a Cancún, yo me quiero olvidar de este incidente. Y recuerdo que llegando a Cancún, prendo la tele y le hacen una entrevista a Carlos Salvador Vilardo y dice él, ¿cuál es la peor experiencia que usted podría vivir en una Copa del Mundo? Verlo por televisión. Haz de cuenta que me estaba hablando a mí, porque yo el Mundial de Italia 90 lo vi por la tele. Pero esa fue la historia. Bueno, el tema es bastante, da mucho para platicar, pero lo primero que se viene a la mente es, ¿te arrepientes de esa decisión con la cabeza caliente? Sí, creo que debí de asistir a la Copa del Mundo y probablemente allá hubiese cambiado el panorama. La verdad es que sí. Alguna vez me dijo don Fernando Marcos, cuando supo que yo iba a Argentina 78, él iba todavía con Televisa, Argentina 78, me dice, escuche usted, nadie de los que participan en una Copa del Mundo, entiéndase, por principio de cuentas, jugadores, entrenadores por delante, prensa, técnicos, nadie es igual después de una Copa del Mundo, para bien o para mal. Una frase que se me quedó grabada. Don Fernando tenía una sabiduría muy, muy profunda. Entonces, sí, es una cuestión que ahí la tengo encajada, ¿no? Bueno, pues ahora ya alejándonos un poco de las Copas del Mundo, desde el micrófono, ¿qué nos puedes platicar del inicio de ese clásico joven que bien bautizó? Muy bien. Bueno, pues esa fue una ocurrencia. La verdad fue una puntada. Yo me acuerdo que nació en 79-80 como frase. Es más, hombre, hubiera hecho registros de autor.
A lo mejor ahorita tendría una renta segura, pero no lo hice. Yo recuerdo que en la temporada 79-80, jornada 36, en el curso de la semana previa, Ángel Fernández, en 1980, toma la decisión de dejar Televisa e irse a Imevisión. Y venía el América contra Cruz Azul en esa semana. Y en esa semana Ángel dio el cambiazo. La programación de cronistas salía los jueves o los viernes. Se pegaba en una vidriera que estaba en la oficina de eventos especiales. Esa ocasión salió un viernes y desde luego que había quinielas para ver quién iba a acompañar a Juan Dosal en esa transmisión. Me tocó a mí. Me dieron esa responsabilidad, me dieron esa oportunidad. Creo, o yo así lo asumí, que era una oportunidad muy importante para tratar de trascender en mi carrera, y yo tomé el partido con una gran convicción, con una gran fortaleza. Recuerdo muy bien que América y Cruz Azul llegaban primero y segundo de la tabla, además de todo, ¿no? Y con dos maestros en la dirección técnica. Era Ignacio Treyes, el técnico de la máquina, que ganó el título a la postre, y José Antonio Roca. Yo a José Antonio Roca le tuve un cariño muy, muy especial. Te lo digo como americanista y te lo digo como persona, ¿no? Compartíamos muchísimos puntos de vista, platicábamos muchísimo, se abría extraordinariamente, me daba a conocer estos movimientos, sabiendo que yo pues no iba a ir con el chisme, ¿no? Pero bueno, llega el partido y total, yo cubría los entrenamientos, eso me daba una ventaja, un plus. Era pésimo reportero, y me daba muchísima flojera ir a reportear, pero me daba, para la hora de las transmisiones, me daba un plus. Tenía el día a día de los equipos capitalinos, que si este estaba lesionado, que si el otro le pisaron la uña, que si a uno le dolía el dedo, cualquier cosa, que si uno tenía faringite, tenía los jugadores dominados al dedillo y unas estadísticas muy buenas que manejaban, ¿no? Llega un sábado por la tarde a las 5, porque Cruz Azul fue local, y la verdad de las cosas es que Cruz Azul le puso un baile al América por marcador de 2-0, pero fue un baile monumental, y el América, que había llegado en primero, pasó a segundo, y Cruz Azul se despegó rumbo al campeonato de esa temporada 79-80. Recuerdo que todavía estaba Miguel Marín, Nacho Flores, Sergio Rubio, Cornero, López Malo, Carlos Jara Seguier, Wendy Mendizábal, Gerardo Lugo, Rodolfo Montoya, Horacio López o Adrián Camacho, Rafael Toribio, el Chaplin Ceballos. Era un equipaje. Y recuerdo muy bien que en ese partido había muchos jugadores jóvenes por parte de Cruz Azul y por parte del América. Del América de la cantera, hombre, pues estaba toda la defensa. Mario Tejo, Alfredo Tena, ya no tan joven porque había debutado en 75-76, Manso, Vinicio, Luna, De los Cobos, cualquier cantidad de Ortega, cualquier cantidad de gente joven. Celada llegó siendo un portero muy joven a México, ¿no? Y por parte de Cruz Azul, Rubio era un jugador muy joven, López Malo era un jugador muy joven, Toribio, Adrián Camacho, no tanto el Wendy Mendizábal, pero también tenía sus jugadores muy jóvenes, ¿no? Entonces, gana Cruz Azul 2-0, yo me llevo la narración intensa, porque sentí que era una muy buena oportunidad, y por ahí, viendo que había mucho elemento joven,
y que hacía 9 años se había jugado la final, aquella mítica final de Cruz Azul 4, América 1 de la temporada 71-72, que ahí nació el clásico como clásico. Por ahí en alguna parte de la narración dije, ha nacido el clásico joven. Fíjate, 50 años después se sigue diciendo, ya no está tan joven, ¿no? Sí, sin duda, pero bien que hace vibrar a pues ambas aficiones, ¿no? Y es la final que más se ha repetido en toda la historia. Y hablando pues, también, hablando también de clásicos, y pues bueno, el Nacional, Gerardo, te tocó estar en la bronca monumental de América contra Chivas en en la temporada 83. Cuéntanos cómo la viste desde el palco, así que desde el micrófono, ¿cómo la viste? Me tocó la de 82-83, la narró Juan Dosal, porque fue en el segundo tiempo. La pude presenciar. Bueno, esa final acabó con un América histórico, el América de récords, de 80.3% de efectividad, más victorias, menos derrotas, más goles a favor, menos goles en contra, 61 puntos, cuando el tipo de cambio por victoria era de 2 puntos por triunfo. Una América que iba a arrasar en la fase final. Había ganado en Guadalajara 2-1 en el partido de ida, pero de pronto el equipo de Alberto Guerra se paró con mucha personalidad en la cancha y bueno, pues vino un gol de Demetrio Madero, lo recuerdo bien, que puso las cosas 2-2, no había nada de lo del gol de visitante, ¿no? Y en la segunda parte cayeron otros 2 goles en una de las acciones que me tocó ver. Luego de que cae el tercer gol, me parece que es el de Sammy Rivas, el 3-0, con el que Guadalajara elimina a un América de leyenda por la marca que se mantiene vigente de 80.3% de efectividad. Roberto Gómez Junco se burla a la banca del América y bueno, pues se armó una sacapela verdaderamente fenomenal, ¿no? Terminaron muchos de ellos en la delegación, cosa que ya no se acostumbra. Y que en la postre, pues le costó al Guadalajara con tantos expulsados, pues terminaron perdiendo una final contra el Puebla. Cierto. El 29 de mayo del 83 en tanda de penaltis. Exacto. Bueno, vamos a ver si el Puebla en esta temporada que ahorita anda en semis, pues puede repetir esa hazaña del 83. Vamos con esta última desde el micrófono. Y es que poco tiempo después se dio otra polémica en una final, pero esta vez, digamos que subiendo el nivel, aquella famosa noche negra de Querétaro entre América y Pumas. Sí. ¿Qué te cuento de esa final? Mira, hay evidentemente por parte del árbitro Joaquín Urrea un error que es de apreciación. Hay una mano que comete Félix Cruz que señala como penal a favor del América. Y hay una mano de Alfredo Tena idéntica a la de Félix Cruz que no señala como penal. Es un error de apreciación y hasta de reglamento, hasta de interpretación. Pero quiero decirte que ese día el zurdo López jugó un partido tácticamente impresionante. Fue un partido de desempate en Querétaro. Jugó al contraataque. El equipo de los Pumas Universitarios era dirigido por Mario Velarde y tenían ese viejo estilo que había impuesto desde Jorge Marí, que en el 76-77, renovado por Bora en el 80-81, asumido por Velarde en 1984-85, de un Pumas agresivo, ofensivo, valiente, espectacular, generoso, y se fueron con todo el ataque. Y el América, con Carlos Hermosillo
Y el ruso, Daniel Alberto Brailovsky, en punta, teniendo como lanzador a Eduardo Vacas, quedaron 3-1. Ese día el América pudo golear en una final a los Pumas 5 tantos contra 1. Mira, yo te reconozco una cuestión. Ese penal es un error de interpretación, de regla, como tú me lo quieras plantear. Pero ese día el América mereció ganar el campeonato. Te la pongo tan fácil como esta. Mira, Cruz Azul ahora contra Toluca. Hay un penal que no lo es, que le marcan un trompicón al Gallito Vázquez sobre Luis Romo. No es penal. No es penal. La toma lo evidencia. El Cabecita lo convierte en gol. Era el 2-1. Era un marcador que daba la voltereta al marcador 2-1. Sin embargo, posteriormente, en una contra por parte de Cruz Azul, el Cabecita hace una escapada muy veloz y se va por la izquierda dejando la pelota para Santi Jiménez. Ahí también hubo un error que favoreció a Cruz Azul, pero la victoria de Cruz Azul fue inobjetable. Fue una noche mágica por parte del equipo de Cruz Azul en aquella ocasión. O sea, los errores son parte del juego. Y así como te digo que Cruz Azul, con un error arbitral a su favor, ganó merecidísimamente al Toluca y lo eliminó y está en semifinales, así el América de 84-85 sí se benefició de un error arbitral, pero ganó merecidamente ese partido y no solo por 3-1, lo pudo haber ganado 5-1 tranquilamente. Pues bueno, te voy a decir algo, Gerardo, y te lo digo de corazón. Claro que es impresionante tu memoria de hechos, de goles, de fechas, te lo reconozco, pero yo más que eso y que opiniones que algunos puedes compartir y otros no, y ahí está nuestra gente que podrá tener su opinión, que es valiosa, por supuesto. Lo que me queda es la pasión con que cuentas cada uno de los instantes que viviste, ¿no? Y que muchos de ellos a nosotros nos tocó vivir y a otros no. Y que al traerlos tú a luz, pues nos queda mucho más grato y mucho más claro una parte de la historia del fútbol mexicano que a veces se nos olvida que existe, que no todo es André Pierre Guignac y el Cabecita Rodríguez, que hay algo atrás, ¿no? Y que hay algo de la Liga Mexicana y del fútbol mundial que es para atrás. En Deportes a Todo Color tenemos esa ambición, presentarle a la gente cosas que no se presentan normalmente y hacerlo de un modo diferente. Sin embargo, sabemos que no somos ni vamos a ser nunca perfectos, ¿no? Pero si queremos acercarnos un 1% a ese lugar hipotético de la perfección es a través de la retroalimentación. Y es por eso, Gerardo Peña, que a todos, absolutamente a todos nuestros entrevistados, acabamos la plática preguntándoles qué les gustó y qué no les gustó de esta entrevista y sale tal cual porque lo que queremos es hacer siempre un mejor producto. Así que, Gerardo, el foro es tuyo. Muy bien, pues mira, yo siempre he sido de la idea de que cuando la gente se pone en la tele para ver un partido de fútbol, y esto lo digo en mi época de cronista y lo sigo diciendo hoy en día, la gente no se pone frente a la tele para entender de cuestiones tácticas o de cuestiones técnicas un partido de fútbol. Se pone para emocionarse. Esa fue mi idea y esa fue mi tesis a lo largo de mi carrera profesional. Si no, yo me hubiera podido meter a un curso de entrenador, de director técnico, porque nunca jugué profesionalmente y amateur en el club, era malísimo, no servía para nada, y a lo mejor hubiera tenido algún otro estilo, ¿no? Pero yo opté por transmitir, por hacer vibrar, por hacer
de un partido de fútbol, más que cerebral, algo pasional, más que razonable, algo emocionante. Y eso me parece que estoy satisfecho, estoy contento y estoy tranquilo, porque creo que la gente se quedó con esa idea, creo que cumplí mi objetivo. Pues de verdad, muchísimas gracias, Gerardo. Oímos muchas veces cerca la bala, oímos muchas veces silencio, cámara, acción, oímos muchas cosas que mucha gente no sabe que son de tu autoría, ¿no? Y el clásico joven quizás sea la más rimbombante, pero hay muchas otras. Y esa jerga y ese legado, 100 años después se van a seguir reconociendo y son tuyos. Así que quiero que sepas que en Deportes a Todo Color tienes tu casa cuando quieras. Esperamos que sea la primera de muchas y espero que te haya gustado, Gerardo. Me encantó, Dan. Agradezco la cortesía, su respeto, su seriedad, su profesionalismo. A ti, Dan, y a todo tu equipo les estoy muy agradecido y muy honrado por esta oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, pues a nombre de Charlie Ulloa, de Carlos El Chef Pinzón, de Víctor Lona, soy Dan Friedman. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube de Deportes a Todo Color, porque como les decimos siempre, y es en serio, este contenido es para ustedes, por ustedes, pero sin ustedes es imposible. Hasta la próxima.